Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Camila de María Luisa Bemberg. Si te gusta este podcast, te invito a que me sigas en Instagram como @buscandounlector. Ahí vas a poder ver todo mi contenido sobre cine y literatura y te vas a enterar de todas las novedades sobre futuros talleres literarios presenciales y virtuales. Si me estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir y que le des like, y en YouTube que le des like y que aprietes el botón de suscribir. Ahora sí, te dejo con un poquito de arte para disfrutar. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili García Arena, la fundadora de Buscando un Lector, y en este capítulo vamos a hablar de cine argentino, puntualmente el cine argentino en los Oscars. Y de invitada tenemos a una amiga de la casa. Ella es licenciada en actuación, actriz de la UNA, y también está cursando ahora la especialización como actriz de doblaje. Ella es Caro Galende. Bienvenida, amiga. Buenas, hola, gracias por invitarme y por tenerme acá en este mundillo. No, un placer. Y bueno, vos sos del palo del teatro, el teatro es tu gran pasión, pero también, bueno, también ella es muy apasionada del cine y sobre todo del cine nacional, que es algo de lo que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces, bueno, un placer tenerte acá de invitada. Me siento medio una fundamentalista a veces de todo lo que es el cine nacional y, y esto de la argentinidad. Pero yo creo que es necesario porque, bueno, me gustaría arrancar, entonces me das pie para arrancar con esta pregunta de por qué crees que se lo subestima tanto al cine nacional, pero ¿por qué los propios argentinos lo subestiman? Porque el cine argentino es reconocido mundialmente, internacionalmente, en festivales, en entregas de premios. ¿Por qué pensás que los argentinos subestimamos tanto nuestro cine? Hay mucha comparación, empezando por ahí. Yo siento que nos comparamos mucho en vez de mirar nuestro cine argentino, en vez de analizarlo como cine argentino también propiamente dicho, porque mucho del cine argentino, la gran mayoría, ahora medio que se va cambiando, está un poco más contemporáneo y todo eso, pero se centra mucho en las raíces argentinas y en cómo somos como argentinos. Y hasta te puedo decir que como la mayoría está hecho también medio aporteñado. Eh, entonces siento que está mucho la competencia y el tema de lo comercial que es principalmente Hollywood, porque las comparaciones no son con películas francesas, todo ocurre con Estados Unidos y las películas y todo el nodo este de lo hollywoodense y lo estratosfero y todo eso. A eso siento que se lo compara mucho y que se dice como que no tenemos buenas producciones porque no se acercan a eso, cuando realmente son muy buenas producciones hay que saber analizarlas y poder verlas, porque pasa mucho que capaz uno habla por una película que vio cuando no vio cinco más, como para poder también de última comparar dentro del cine argentino, ¿no? Porque te ves, claro, una película muy buena, con una reproducción yankee y, genial, te ves una acá con menos presupuesto, capaz es under o lo que sea, o enganchaste justo una mala película. Tenemos malas películas y lamentablemente muchas veces malas películas se hacen comerciales, que son las que más Sí. llegan al ojo público, a lo más normal, a lo popular. Eh, y cuando sale una película como estas de las que vamos a hablar ahora, que están terminadas, recién ahí uno se acerca a decir, che, ay, sí, qué bueno. Y hay un Sí. montón. Claro, sí, sí, quiero aclarar que no es de Cipayas, que justamente estamos hablando de películas nominadas a los Oscars, sino porque hablando, las dos queríamos hablar de cine argentino, y Caro dijo, vamos a tener que limitar un poco porque es muy amplio, y se le ocurrió esta idea porque estaba bueno analizarlas desde ese sentido, y además también analizar, bueno, cómo llegan a los Oscars, porque además también, como esto decís, que mucha la argentinidad, siendo películas que son sumamente argentinas, como, no sé, en El secreto de sus ojos, de su diálogo, en Relatos salvajes también, son cosas muy argentinas, y cómo haber llegado tan lejos, aún manteniendo la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Sí, por ejemplo, la otra vez
fui a ver una película, sí, fue muy mala, argentina, pero también que les fue bárbaro en taquilla. Y bueno, y es como que fui con unos amigos y uno dijo, bueno, pero a ver, es cine argentino, tampoco, no puedes esperar mucho más. Como diciendo, no puedes compararlo con las producciones estadounidenses. Sí, al nivel dinero nunca lo vas a poder comparar, porque en Estados Unidos tienen como las grandes productoras, ¿no? Desde ese sentido nunca lo vas a poder comparar. Exactamente. Y no, y también pasa esto, justo cuando te lo decía me di cuenta. Mucha de esa gente que empieza a valorar el cine argentino lo valora con esto mismo que te digo. Cuando está nominado en un premio extranjero, que encima es de Estados Unidos. Claro. Entonces es como que sigue igual estando conectado. No es que pierde esa conexión. Y a veces es eso que vos decís, lo analizan desde el lado presupuestario o del lado movida de producción y bla, bla. Y no se meten a ver capaz un poquito más. O a agudizar ahí, viste. Sé que es un trabajo que capaz uno va, quiere ver la película y pasarla bien y bla, bla. Y nosotros tenemos películas a veces muy complicadas en algunos sentidos, pero nada, eso. Sí, y sí, no, y además, yo creo que si bien para mí la selección que vamos a decir, me parecen todas muy buenas películas, incluso algunas me resultan excelentes, las películas que más me gustan del cine nacional nunca llegaron a los Oscars, ni siquiera estar nominadas, todas las de Lucrecia Martel, las de Lucía Puenzo, las de Pablo Trapero, por ejemplo. mí me gusta mucho una directora que, por ejemplo, no la veo comercialmente. Creo que la película que llegó más a verse fue porque estaba Sofía Gala. Anaí Berneri estoy hablando. Me Sí. encantan sus películas. Y creo que la que más énfasis tuvo fue Alanis porque estuvo Sofía Gala. ¿Y por qué? Porque estuvo desnuda en la portada. Por eso. Y vos Y decís, tiene una excelente Anaí Berneri. Alanis sí. es una historia hermosa. Sin embargo, se la conoce por Sofía Gala desnuda. Sí. No, y además es un, ¿cómo se dice? Es como una imagen muy polémica porque ella hace de prostituta que tiene un hijo, entonces en la portada está como amamantando al hijo y vestida de prostituta, entonces yo creo que por lo menos si buscó a partir de la polémica que la película fuera conocida está bueno porque es una muy buena película. Y, ¿cómo se llama el festival donde está en el Cine San Sebastián ganó, que Y le fue muy bien afuera. Sí, ganó sí, ella como mejor actriz, mejor directora. Sí, sí, impactante que ese nene que está amamantando es el hijo real de ella. tremendo. Wow, el nieto de Sí, Moria. o como que tiró la idea y bueno, y Sí, quedó. Sí, sí, no, sí, y eso, digo, como que muchas veces, muchas películas que también, eso que vos decís, capaz que van a premios afuera, a Europa principalmente, y ganan, pero acá siguen sin ser tan conocidas. claro. Sí, sí, yo creo que hay un tema también con la distribución, porque encima que es muy caro hacer una película, también distribuirla, intentar hacerla conocida, es muy caro y encima los mismos argentinos que tendrían que ser los que más apoyemos, cuando van al cine, le evitan ver películas argentinas, entonces ahí ya estamos en un problema muy grande, ¿no? Eh, y más allá de esta selección que vamos que elegimos, que son todas las películas en la historia de Argentina que fueron nominadas a los premios Oscar, a mejor película de habla no inglesa, después mejor película extranjera. eh, si vos tendrías que elegir una película del cine nacional afuera de esta selección, ¿cuál sería? Uf, eh, no sé si tengo una así como. Ahora últimamente me está pasando que, no últimamente, pero el año pasado volví a ver el remake la restauración, en realidad no el remake, perdón. La restauración de Nueve Reinas, y es otra película que me parece muy Mm, interesante, que no llegó a estar nominada. Y también es esto, eh, bueno, Anaí Bernero a mí lo que me pasa es que me gusta mucho y siento como que varias películas me gustan, no sé si llegan a ser favoritas, pero me pasa que eh, la forma en que están contadas y tiene un punto al que va que me gusta mucho. Creo que el cine de ella también es algo, no sé si puedo elegir una de eso, voy. Eh, porque te digo Alanis, pero tiene otras que también me gustan.
Sí. Entonces no sé, justo Alanis porque le dije ahora no me salen los nombres. Pero Nueva Reina, si no, es una que siento que está muy buena y que me gusta mucho. Mm. Sí, es peliculón, peliculón. Que a todo esto también, lo que hacen muchas veces en Estados Unidos es hacer remakes de películas, de películas de otros países, pero cometen el error de intentar hacerlo todo tal cual, en vez de, ¿viste? Y quedan muy artificiales. Y la de Nueve Reinas, también hicieron la del secreto de sus ojos, es malísima. Esto iba a Eh, decir, ahí está el claro ejemplo de lo mal que le fue. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, Argentina es el país latinoamericano con más nominaciones, tiene 8 nominaciones, 2 películas ganaron el Oscar, más que cualquier otro país latinoamericano. Y el cine argentino, otra vez, no solo en los Oscars, ha sido reconocido en los festivales más importantes del mundo, el Festival de Cannes, en el Festival de Cine de Venecia, de San Sebastián, el Festival de Cine de La Habana, ¿no? Sí, Y, no. sí, y me gustaría que empecemos a hablar donde comenzó todo, que es con La Tregua, la primera película argentina nominada a los Oscars en el año 74, ¿no? Sí, hace 50 años. 51. Un montón. Sí, sí, Medio, medio siglo. sí, protagonizada por Héctor Alterio, gran actor que encima está en muchas de las que fueron nominadas, y está basada en la novela del escritor uruguayo Mario Benedetti, y en la novela o sea, sucede en Montevideo, pero bueno, en la película lo trasladan a Buenos Aires. ¿Nos querés contar un poco de qué va La Tregua y por qué pensás que por qué fue esta primera película la nominada? Eh, bueno, yo pienso, la tregua y me pasan varias cosas con la tregua. Eh, Siento que lo estoy viendo también por el momento también en que lo estoy analizando ahora, capaz si no lo analizaría hace unos años, no sé si me hubiese pasado, pero sentí como varias preguntas que se me fueron haciendo a medida que veía la peli, eh, que me armaban a mi cabeza otras historias, por así decirlo. En sí la peli trata sobre un, una persona viuda, un hombre viudo, que se siente solo, se siente medio como que la vida no le fluye para ningún lado, se está pensando en jubilar porque ya nada, unos hijos divinos igual y una muy buena relación con ellos, hasta que conoce una chica, digo chica por la edad también, que es algo de las preguntas que se me hacían ahora, en el trabajo, que lo cautiva, se termina enamorando, se declara, y de golpe empieza a brillarle esa mirada de como darle sentido a esa vida que él ya veía apagada y sin sentido. Creo que en poco podemos decir una persona que se sentía sola, encontró el amor y de golpe volvió a vivir. Sí. Pero eh, es una película que siento que en ciertas partes es como una caricia, la Ay, sí, sentí. sí. Como esto, ¿viste? De ese amor, eso, porque muestra pedacitos aparte de una relación muy del cotidiano. Mm, tal cual. Muestra celos, o sea, muestra cosas que se ven en la normalidad, o sea, en una relación. No, no muestra solo lo lindo, también muestra estas cosas, como ya te digo, los celos o la inseguridad o ciertas cositas, falencias, y la soledad estando en pareja, cosas así que me parecieron interesantes, porque aparte las muestran en micro momentos, o sea, pasa como, sentí que pasó como muy rápido. No sé si te pasó igual. Sí, 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 como que son tal cual, tal cual como decís, micromomentos. ¿Y por qué se llama La Tregua? Yo creo que, o sea, por esta tregua consigo mismo que hace nuestro protagonista, darle un nuevo sentido a esta vida. No sé si un nuevo sentido sería la palabra igualmente. Capaz quería más por eh, Darle encontrar, sentido otra vez, sí, como darle claro, sentido otra vez, sí, una tregua consigo mismo y con la vida, porque él como que había perdido, tenía un completo desinterés eh, de vivir. así que sí, 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 es como muy, en ese sentido, muy literal usada la palabra. Sí.
Y también una cosa que, bueno, acá a mí me pareció muy raro porque hay un montón de actores icónicos de Argentina que ahora ya están grandes, que ahí están jóvenes y me costó reconocerlos. Está, bueno, Luis Brandoni, Tremendo, está tremendo. Marilina Ross, que está re chiquita ahí. Y también Oscar Martínez no lo reconocí, que es el tercer hijo. Es impresionante. No, no, es tremendo. Y perdón, Gasalla. Gasalla también, Gasalla que No tiene un empezó papel a un poco... hablar y fue como esa voz de Gasalla tan única, pero Sí, tan bonito, ay, si no hay bueno, cada la que actor. hace, sí, la que hace de la chica también de la que Héctor Alterio se enamora, que no me está saliendo el nombre, pero también está Ana rich. Picho, Ana Sí, María Picho creo que es, no sé si se sí, pronuncia así, sí, pero sí, y el personaje de Oscar Martínez, o sea, es uno de los hijos del protagonista, que es gay, y bueno, para esa época era todo un tema. Y y ese personaje marcó un antes y un después en el cine nacional, porque fue la primera vez que se mostró un personaje homosexual como tocando el tema de la homosexualidad con respeto y seriedad. Siempre se lo habían es- mostrado de forma satírica y burlona, y acá realmente se lo toma entonces fue un antes y un después. y algo muy lindo que a mí me pasó de eso de también Caricias al Alma, hay una escena en donde tiene un diálogo con el papá, digamos, con nuestro protagonista, eh, que termina en un abrazo tan sentido, que Sí, él está como medio cerrado por todo esto, obviamente, estamos hablando de una época donde no estamos hablando como ahora de la homosexualidad, etcétera. Y claro. como medio se cierra para en protección, y en un quiebre que tiene y lo abraza al padre, es como ese momento, ese abrazo, para mí fue como, ah, Sí, 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 tal cual. Eso, como que se generan todos estos momentos en los que te vas dando cuenta que claro, que él, porque más allá es como que ella, el amor, este amor que surge con ella, es más, no solo es que ella es el motivo por el cual él quiere volver a vivir, sino que ella es un poco el camino, porque también reconecta con sus hijos, reconecta con su profesión, empieza a hacer... Entonces, eh, que bueno, no, sí, sin spoilear, pero como que en un momento uno de los hijos le dice como que vos como que no es solo ella, ¿no? Como que vos también tenías ganas, como que estás intentando buscar la excusa para volver a encontrarle sentido a la vida y volver a vivir. Y me pareció muy, muy hermosa, o sea, se nota que como que tiene algunas cosas que se nota que es como cine bastante viejo, como de una, por los usos de la música o en algunas tomas que tal vez te parecen como medias artificiales, pero porque estamos hablando de una película de hace 50 años, ¿no? exactamente, exactamente. Pero es genial eso igual, que por más de que son 50 años, es, tiene cosas que para mí son reactuales, porque era un rompimiento, más que nada porque era eso, rompió en esa época muchas estructuras, que es lo que vos decías, hablaban de cosas que no eran tema cotidiano, o no se podían hablar, o no se... Entonces es como que también hay varias cosas que esas la mantienen medio actual todavía un poco. Claro, Después sí, sí. impacta como me pasó a mí con que nada, tenía creo que 24 años dice que tenía Ana y él era un señor mayor. Y me chocó para la época, capaz que era otra, viste, era otra cosa. Ahora fue como, wow, tipo, raro para mí. Sí, claro, y encima ahora con el filtro de ahora es como que ella también, medio que él es su jefe en el trabajo, y ahora como el filtro ese de tipo, que él en ningún momento se aprovecha ni nada, pero es como que ahora no estaría tan bien visto eso. Pero bueno, es otra época, además está tocado con otro tono. Bueno, y entonces entonces tenemos la primera película en el 74, van a pasar 10 años hasta que Argentina vuelva a ser nominado, y con mi película favorita de la selección, que es Camila de María Luisa Bember, que es la historia de Camila O'Gorman. Me encantó. No, la amo, la amo, la amo. Yo ya había escuchado muchas veces hablar de la historia y voy a ser sincera, no había visto la película, la tenía pendiente hace mucho tiempo. eh, y lo que yo había escuchado de la historia eran nada, cositas.
cuando la vi fue como, ay, ¿por qué no vi esto antes? Sí. ¿Les querés contar a la gente que esté escuchando de qué se trata, quién fue Camilo Gorman? Y además también porque hay gente que nos escucha de otros países, entonces hay gente que nos escucha de España, hay gente que nos escucha de Colombia, así que tal vez para gente que ¿cómo se dice? Que no conozca a Camilo Gorman, ¿nos querés contar un poco? Bueno, es una historia que está basada obviamente en hechos reales. Es un, ocurre más o menos por la época del gobierno acá de Rosas, que era por 1800, no sé exactamente ahora decirte, pero Y exacta, fue más o menos en 1800. La dictadura de Rosas terminó en el 50 y pico, así que poner que esto fue en la década de 1840, una cosa así. más o menos por ahí, bajo, bueno, el régimen de Rosas. Dictadura. Sí, y es la historia cautiva tanto porque ¿qué es lo que ocurre? Camila es una hija de una clase social alta, joven, 23 años, si no mal recuerdo, entre 21 y 23 años o no, o menos, por ahí. Creo que menos, era muy chica, ya era mayor de edad, pero pasa que creo que en la película la ponen más grande, pero la original creo que era muy, muy, muy chiquita, creo que tenía 18 20 años, una cosa así. Se me escapa la fecha desde que empezó hasta que terminó, por así decirlo, la peli. Porque Claro, creo que sí, terminó de 23 por ahí, o sí. 22. Eh, que se enamora de un cura, un padre, Ladislao, que debo Mm, decir que para mí era Stanislao hasta que lo leí escrito, siempre lo dije mal, Ladislao. mm, Eh, un padre joven, obviamente, un cura joven, pero que empieza a trabajar en el mismo lugar donde vivía Camila y Camila se enamora y deciden escaparse, se van a otra provincia, se escapan, se van lejos, se hacen una nueva identidad, todo, pero obviamente los empiezan a buscar, porque como una chica, aparte de esto de la alta sociedad, se va a escapar encima con con un un cura. cura. Y también viceversa, ¿no? Cómo un cura va a romper su Sí, celibato por una chica y sí. encima, bueno, encima es conocida porque es de alta sociedad, ¿no? Eh, los buscan por todos lados, tienen la mala suerte que los terminan encontrando, obviamente, y termina de la peor manera. Sí, No estoy sí, eso, no, spoileando nada, es sí, una porque historia real. es una historia real, fue como algo muy trágico, porque bueno, los condenan a pena de muerte y los ejecutan a los dos, los fusilan, sin siquiera haberlos llevado a juicio. Porque bueno, para la gente que no es de Argentina, la época de Rosas fue una dictadura muy larga. El bando de Rosas eran los federales, el bando contrario eran los unitarios. Entonces, cuando surge todo y bueno, el régimen de Rosas era muy, muy violento, muy sangriento, tenían como su policía, a los que le llamaban la mazorca, que siempre iban vestidos de rojo, es más, en la historia argentina, creo que el 1940 le llaman el año del terror, porque fue cuando la mazorca se puso muy violenta, o sea, sí, y en la película lo ponen. Y bueno, entonces cuando surge todo este escándalo de Camila con Ladislao, los unitarios como que se aprovecharon de esa noticia para, como para hacerle mal la prensa a los federales, diciendo, mirá lo que permiten este escándalo, mirá lo que permite este gobierno, que niñas de alta sociedad se vayan. Y encima la Ladislao era jesuita, que los jesuitas como de la rama más de izquierda de la iglesia, acá se lo muestra Ladislao, porque no es que se enamoran solo porque son lindos, porque comparten los mismos ideales, ¿no? Los mismos ideales de libertad, de ayudar al prójimo, etcétera. Entonces los ejecutan, es como una suerte de sentencia ejemplificadora, ni siquiera los llevan a juicio. Entonces, bueno, es una historia trágica que quedó para la historia y bueno, y se ha romantizado mucho también. En esta película se romantiza mucho, pero bueno, es bellísima la película. Y bueno, y la frase con la que arrancamos este capítulo
que, spoiler alert, forma parte del final de la película cuando los fusilan, porque a los dos los tienen con los ojos vendados y uno al lado del otro, entonces Camila le pregunta, Ladislao, ¿estás ahí? Y él le dice, a tu lado, Camila. Y bueno, y ahí mueren los dos. Y bueno, y se convirtieron en dos mártires de la dictadura de Rosas, en contra de la Jóvenes, dictadura. muy joven esa parte. Sí, sí, sí. Em, bueno, y después de Camila, pasamos ya al año siguiente, no, sí, al año siguiente le va a tocar a Argentina su primer Oscar, va a ganar su primer Oscar, que es La historia oficial de Luis Puenzo. ¿Y por qué pensás que ganó la historia oficial? Porque, Algo que me pasa mucho con el Oscar, con los Oscar y las películas argentinas, como vemos, es la segunda película argentina eh, hablando casi, o sea, como eje de lo sociopolítico. La tregua sí, obviamente se pueden ver cosas, pero no es, o sea, no es ese el punto. En Camila y en la historia oficial lo sociopolítico es fundamental. Si no hubiese pasado en ese momento de la historia, no hubiese habido historia, digamos, no existiría esta historia. La historia oficial yo creo que es algo que hace como un salto y un giro bastante importante, porque primero, estamos hablando de la dictadura militar argentina, una dictadura que trajo un montón de revuelos, un montón de cosas pasaron porque fueron varios años y se puede, bueno, analizar un montón. Esta película se empieza a filmar en la dictadura el último año, o sea, una locura, y se estrena a nada. Terminó en el 83 la dictadura, en el 85 se estaba estrenando, sí. 84, 85 se estaba estrenando. Ya eso para mí es un puntapié para decir, che, o sea, estamos Sí, viendo algo que hace nada estaba prohibido y que terrible. Y sí, encima hablando de eso, sí, y para la gente que tal vez que escucha y no es de Argentina, estamos hablando en Argentina lamentablemente hubo muchas dictaduras, estamos hablando de la última dictadura cívico-militar, que los militares tomaron el poder y hubo mucha persecución política, mucha censura, muchísima censura. Entonces, bueno, cuando se empezó a gestar esta película, ya los militares habían perdido, en los últimos años habían perdido mucho poder, pero igual seguía habiendo mucha persecución, vos no podías decir cualquier cosa, había libros que estaban prohibidos, había cantantes que estaban prohibidos, había libros que estaban prohibidos. Entonces, sí, tal artistas cual. todavía afectados, recién estaban volviendo al país. Mm, No, fue muy fuerte y aparte de lo que habla, ¿no? No es que sacó todo en ese contexto, bueno, sacamos algo, una romance, comedia, no. Estamos hablando de algo que acaba de pasar ayer, que son los desaparecidos. sí, sí, y puntualmente, algo que sucedió en Argentina es que no, hubo gente, claro que eso también, no sé, otras dictaduras también la han hecho de no solo perseguir y matar, sino desaparecer gente. Entonces, como que no tenía las familiares, no tenían un cuerpo que velar. Entonces se quedan como desaparecidos. Y muchas veces las desaparecidas que estaban detenidas en centros clandestinos, quedaban embarazadas o ya estaban embarazadas desde antes y tenían hijos y eso, y a la mujer la desaparecían, o sea, la asesinaban, y esos hijos los daban en adopción a otra gente. Entonces en esta película, como vos decís, era todo muy reciente, se muestra que es protagonizada otra vez por Héctor Arterio, que acá no hace un personaje tan querible como, como en La Tregua, que es él que está casado con Norma Leandro, que adoptan una chiquita, y bueno, ¿y qué más pasa, Caro? Norma Leandro, que chapó también. No, y es toda la indagación de este personaje de Norma, Alicia, queriendo saber un poco sobre cuando empieza a escuchar todo esto de las épocas y que puede ser y que le meten el chip de que lo que está pasando, dice, voy a averiguar un poquito, porque a mí nunca me contaron bien la historia de cómo, o sea, acabo de ir al pediatra con mi hija
y no tengo las cosas que le toma normalmente un bebé cuando nace. No, y además no se sabía con certeza, como había sido todo tan reciente, no se sabía con certeza de que había niños adoptados que eran de desaparecidos. Exactamente. Y ella se Ni estaba siquiera extrañando todo esto. Se ni hacía la siquiera se, sorda hasta que en eso dijo, che, pará, no, no es normal, vamos a averiguar, vamos a ver qué onda, no me puedo seguir haciendo la boluda, básicamente. mm. Sí, y también surgen, se ponen en foco personas fundamentales para la historia argentina que fueron las madres, ahora abuelas de Plaza de Mayo. Ujú. Sí, no, no. Y también lo que está muy bueno, que por más de que fue muy cerca de que pasó, que es algo que capaz se ve más en películas más actuales y eso, también este rol de la madre que le trajeron, o sea, la madre esta sustituta, que le trajeron al bebé sin saber realmente, y realmente entrando en un mea culpa, pero al mismo tiempo queriendo a la criatura, porque es como decir, es mi hija, pero pará, no, yo no voy a estar dentro de esto de que yo no le saqué Entonces empezar a querer llevar esa persona a su familia con todo el dolor del mundo que significa la crié, ¿no? Entonces también es muy interesante ver eso, eh, ver todas esas cosas que le pasan en la cabeza y en el día a día a esta protagonista de estoy haciendo todo esto con el temor y el miedo que me la saquen, Claro, pero lo sí, estoy no, haciendo porque es vida. sí, claro, y ahí es como que también es una especie de alegoría esta película porque te muestra también los cómplices, los que se hacen los tontos, pero después empiezan a averiguar. Y lo más tremendo es que el marido sí sabía que esa niña era robada de una desaparecida. Y cuando el hecho de enterarte de que un familiar tuyo fue cómplice de todo eso, es tremendo. Y hay mucha situación de violencia también de parte de este marido queriendo oprimirla, queriendo que no piense, queriendo que sacar ese tema de por qué me traes esto ahora, ¿me entendés? Mm, Es nuestra hija y punto. Y no tanto, o sea, también, aparte de la violencia con ella, también se nota mucho con la misma familia de él. Las mismas discusiones de esta cosa de querer decir, che, vos te das cuenta de lo que estás defendiendo, le dice el hermano, como diciendo, y el padre. El padre medio, o sea, hasta se larga a llorar de no poder creer las cosas que defiende el hijo con todo esto que había pasado también, ¿no? Esa parte también me parece muy interesante, como querer ocultar y mediando hasta con la violencia. Por más que la amo a mi mujer, o sea, no, acá te tengo que sí, callar. sí. A mí, Sí, y después, en un momento, claro, porque además lo loco es que la protagonista es profesora de historia y uno de sus alumnos como que dice, no, bueno, tal dato histórico, y ella dice, eso era una teoría, pero no se confirmó, y uno de los alumnos le dice, porque la historia oficial la escriben los asesinos. Entonces, esta es la historia oficial, después la historia de verdad no se sabe. eso pasa mucho en la parte, en el principio de la película, donde más se muestra esta parte de las clases, que es muy interesante. También este alumno, cómo lee todas estas cosas que estaban prohibidas o que no eran bien vistas, como decimos, con las historias que va contando la profesora, como esa contradicción de versiones, por así decirlo, también es muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también muchos dicen, bueno, ganó el Oscar por temas políticos, porque los Oscars son políticos, son políticamente correctos y demás, pero más allá de su peso político, eso a mí me parece una excelente película. Sí, 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 no, no. Sí. Eh, bueno, y después pasamos a la cuarta película que estuvo nominada, que es Tango, No me dejes nunca, que brevemente la quiero nombrar porque a mí esta es la única que me pareció floja de todas las nominadas. Es la historia de un director de cine que quiere hacer como una película relacionada con el tango y como que él tiene una mirada muy innovadora y los productores le dicen, no, bueno, algo más tranqui. Y como que yo creo que es muy pretenciosa, busca hacer como una película original y alternativa y no está lograda, pero la joyita es, porque
70% de la película son coreografías de tango, porque están ahí en el set, qué sé yo. La gente cómo baila, la coreografía, la fotografía, la luz, la escenografía, todo eso yo creo que salva a la película y yo creo que un poco también por eso se fue nominada, porque por la fascinación que genera el tango en el mundo, ¿no? Sí, y no solo, aparte estuvo nominada a los Oscars, también es otra de las películas que estuvo nominada en muchos premios, como estuvimos diciendo. Muchas de estas películas que nombramos estuvieron nominadas a los Globos de Oro, a Cannes, etcétera. Esta, por ejemplo, es una que estuvo nominada a los Globos de Oro también. O Mm. sea, no solo visto, eh, algo que tiene para mí la parte argentina, aparte de lo sociopolítico, es lo cultural. Como esto, de mostrar el tango hace que el otro vea como, uy, desde afuera se ve como esa cultura que llama la atención para mí, Sí, que se tal cual. hincapié de, o sea, acá llamó la atención esto, el tango. Sí. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y después nos vamos a el 2001, que cualquier argentino sabe lo que el 2001 representa, que fue como una de las crisis económicas más importantes y yo creo que la más famosa, porque el 2001 fue como, todo argentino sabe eso. Y acá se estrena una película que un poco refleja también como las problemáticas económicas del país, pero que se centra en otra cosa que es el hijo de la novia. Otra vez Héctor Alterio, otra vez Norma Leandro, y acá va a aparecer también uno de los actores más reconocidos del cine argentino, que es Ricardo Darín. Ricardo Darín, exactamente. Que, volviendo a lo anterior, Ricardo Darín, ya a partir de ahora lo vamos a ver un montón en la historia del cine, igual que en las Sí, películas de Sony. ¿Eh? Ya lo sabemos, hay memes al respecto, hay todo, pero por algo son, ¿no? sí, bueno, ahora mientras grabamos este capítulo está todo el furor del tema del Eternauta, la serie protagonizada por Darín, y se hizo un meme muy gracioso de que, como si ahora la próxima producción va a ser Darín interpretando a Mafalda, Darín con el pelito de Mafalda y vestido. Y Quiero creo que decir que está muy enojado al respecto, me parece que no le gustó no, mucho eso. no le Pero, gustó mucho, pero dale, Darín, reíte un poco. no, no. No, y pará, y algo que me encanta de esta peli es tenemos a Alterio y a Darín juntos, Sí, compartiendo una película. ¿y de Y qué se trata? Contales a la gente de qué se trata, a la gente que no la vio. bueno, historia de amor, obviamente, otra vez. Volvemos a entrar. El amor es algo que sabemos que nos cautiva un poco. ¿Y qué más te puede cautivar que dos personas grandes estén enamoradas y tengan como ese último deseo? Trata la historia de, bueno, nuestro protagonista Darín tiene un restaurante heredado, trabaja en su restaurante y tiene a sus dos padres grandes y el mayor problema es que su madre más grande, o sea, su madre grande sufre Alzheimer. Un Alzheimer que está bastante avanzado. Se va avanzando cada vez más también con la peli, ¿no? Y el padre viene con algo que es decirle al hijo, quiero tu aceptación, porque yo le quiero pedir matrimonio de vuelta, mamá. Quiero que nos casemos porque yo sé que ella siempre quiso un casamiento en una iglesia y con su vestido de novia y todo, y se lo quiero cumplir. Y empieza toda esta cosa también del hijo, de, che, a esta edad vos te parece, que mamá está mal, y todas esas cosas que se empiezan a ver y cómo empiezan a también a impactar en la cabeza de él cuando al mismo tiempo nuestro protagonista está queriendo vender también el restaurante, que es un restaurante familiar. Entonces se me empiezan a mezclar todas esas historias eh, y como esos también recuerdos de ellos en el restaurante y lo que le dice el padre y historias que tiene también en nuestro protagonista. Tampoco es que es muy de una historia romántica muy buena, que digamos. En el lado del romance ha tenido sus temas. Entonces, en parte también empieza a ver como el romance a través de los ojos del padre y es muy interesante como ver esa relación entre ellos tres para mí. Sí, porque como que el personaje de Darín es completamente naif, se ha desencantado del amor porque se divorció, se lleva pésimo con su mujer, con su exmujer, ahora está de novio, pero el novio no le da mucha bola y la novia es una divina y muere de amor, pero bueno, y como que él
vuelve a tener fe en el amor, esperanza en el amor a partir de su papá que está completamente enamorado de su mujer, con la ya Norma Leandro, que es la mujer, está internada en un geriátrico porque está muy mal, ella necesita asistencia médica constante, y él la va a visitar todos los días y muere de amor. Y yo creo que a mí no me parece que, porque está la línea narrativa del personaje de Darín y la línea narrativa de este amor entre Héctor Alterio y Norma Leandro. Yo creo que la línea narrativa de Darín no está del todo lograda, o por lo menos no me resultó muy interesante. Si hubieran hecho solo foco en la historia de De Alterio ellos. y de Norma Leandro, para mí era una obra maestra, porque la actuación de los dos es impresionante. Y lo loco es que acababan, ya habían hecho, no, hace poco no, hace bastante, habían hecho la historia oficial y es nada que ver, porque es un matrimonio que se lleva pésimo, donde hay violencia, y acá todo lo contrario, completamente tiernos y amorosos. Y otra cosa, sí, nada que ver. Aparte, no, no. Y también esto que de el amor a la enfermedad y en la enfermedad tan fuerte como es el Alzheimer. Eh, es tan lindo de ver eso también y cómo, a pesar de todas las oposiciones que hay, por el amor también logra un montón de cosas él. Es muy lindo hasta cambiar la mentalidad de su hijo que estaba negado a todo esto porque no creía en el amor, básicamente en esta idea de amor incondicional. Sí. Sí, sí, y bueno, y algo que no dijimos es que esta película está dirigida por Juan José Campanella, que también es gran director argentino, y a él lo que le interesaba era retratar como que siempre cuando se retratan personajes con Alzheimer en el cine, siempre se lo hace de forma trágica. Y acá lo quería hacer a partir del humor. Y está muy bueno porque, sin faltar el respeto, Norma Leandro es como que de la nada, no sé, es como que está tan en una que tiene esas salidas muy graciosas, que por ejemplo le dicen, ay, mami, mira tu nieta, la poesía que escribe, y ella dice, ¿y a mí qué carajo me importa? Como que No, no, eso está, no, es genial. Y la desde escena, Alzheimer la- también, ¿cómo? desde un lado, no, y también esto, el Alzheimer, mirarlo también desde un lado de risa, del tener que recordarle tantas veces algo, tomarlo desde también un poco con humor y no tanto con Sí, tristeza. sí. Sí, sí, y bueno, para cerrar, pero para seguir con las otras películas que nos quedan, la escena cuando él le propone matrimonio, ay Dios mío, que No, como que ella no sé, está en una, como que está perdida y no le da bola, y él como que le dice, no, bueno, pero escúchame, escúchame, ¿no te querés casar conmigo? Y a ella, Norma Leandro para mí es del tope de gama de actrices del mundo, como que hace un cambio en la mirada imperceptible, pero que ya cambia todo, como que lo reconoce y le dice, ay, mi novio. Y ay, no, es no, no, hermosa. aparte, sí, no, no, es tan buenos actores, transmiten tanto que la verdad que te llega, no hay forma de que no te llegue. Sí, así que recomendamos. En este momento, cuando estamos grabando, está en Netflix para que la vean. Las películas anteriores están en YouTube. No sé la historia oficial si está en YouTube, pero las otras tres sí. Sí, está en Eh, YouTube, pero sí. Y bueno, y ahora pasamos al segundo Oscar de Argentina, que es en 2009, que es El secreto de sus ojos. eh, volvemos con Campanella. Lo dejamos y volvió. Cosa no muy graciosa también de Campanella, él dijo que iba a volver en unos años y iba a estar nominado nuevamente a los Oscar y quería luchar por ese Oscar y mira, estuvo nominado y ganó. Sí. Sí. Y vino algo muy interesante también para mí de Campanella y esta película, rompe un poco con lo que se venía haciendo también acá. Él trae un poco esto policial, muy visto afuera, y acá no tan exprimido. Y nos trae un género policial que no sé si uno se esperaba ver Mm. en esta época. Y muy interesante, aparte de que, bueno, tenemos como protagonista de vuelta a Darín, tenemos a Franchella que de golpe vemos un Franchella que hace drama, está haciendo un policial, un personaje nada que No, ver a, bueno, drama, pero también es tragicómico su personaje. Como que no, obvio, no pero lo deja ves de ser gracioso, pero también es la primera vez que vimos a un Francella no cómico.
Claro, y eso me parece que también fue algo que acá en Argentina impactó mucho también. Me Sí. llamó mucho la atención. Ahí se lo empezó a tomar en serio, porque bueno, para los que no lo conocen, a Guillermo Francella es uno de los actores más conocidos de Argentina, que empezó haciendo humor, durante muchos años hizo humor y hasta un humor medio de sátira, y a partir de esta película se lo empezó a tomar en serio como actor, es increíble. Y para mí opaca completamente, bueno, Darín no es santo de de mi devoción, o sea, lo rebanco como actor, pero me parece que está muy sobrevalorado. Ricardo, si escuchás esto, igual te quiero. No te ofendas si escuchás esto, yo sé que... No, pero me parece que está bastante sobrevalorado, pero el tema es que siempre ha tenido muy buenos papeles y siempre está en peliculones, y además es un buen actor. Pero me parece que acá Franchella lo eclipsa totalmente. Y también un actor que muy bueno es Pablo Rago en esta. Pablo Rago para mí se roba la película. Y bueno, aclaremos que también está basado en una novela de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos. Se cambia después por El secreto de sus ojos. Sí, a mí no me gustó la novela, me pasa que se nota que es una primera novela, es la primera novela que él escribió, no me gusta, me parece, igual Sacheri colaboró en el guión de la película, yo creo que está muchísimo más lograda la película, pero bueno, tal cual, es como decís vos, es algo que no se solía hacer en el cine argentino, que es como un thriller, un policial, pero también no buscó parecerse al típico thriller norteamericano, lo hizo, es bien, bien argenta esta película. Sí, no, tiene muchos guiños muy argentos, que es por eso que cuando empezamos decíamos que tuvo su remake estadounidense, aparte con un elenco increíble, con Julia Roberts, Nicole Kidman y todo, pero sin embargo, nada que verle fue porque cómo haces para poner este argentinismo que estaba acá, no supieron llevarlo al lado estadounidense, digamos. Entonces, Sí. nada que verle fue. Y algo que también pasó con El secreto de sus ojos es que fue una de las películas más taquilleras en la historia del cine argentino. Fue Mm, increíble la revolución que armó. sí. Yo creo que después de la película, la cantidad de libros que se deben de haber vendido, porque se había hecho furor, se habían agotado en un montón de lugares. Eh, Sí, sí, es que yo creo que a partir de esta película fue porque ahora Sacheri es un escritor muy reconocido, y a partir de esta película él como que es donde se convirtió en un bestseller, él, porque se revalorizó su novela. No, no, es una, para mí es una película perfecta. Lo único que le sacaría, que para mí está de más, es la relación entre Soledad Villamil y Ricardo Darín, que me parece que está de más, pero nos dieron esa hermosa escena del tren, que bueno, entonces por eso, sí, es como una cosita de color que quisieron poner ahí de romance metido dentro de todo este policial. Que algo también que me parece muy interesante también es cómo está llevado esta cosa del pasado al presente. mm, La película, para quien no se acuerda, porque seguramente la vieron, y si no, véanla, eh, es Darín, nuestro protagonista, escribiendo sobre el caso que hizo hace unos años. Y ahí hace hace, toda la acción. hace 15 años o 20 años, no sé si, como No que recuerdo. sí, varios años después, claro que es una chica que violan y que matan, y como que ese caso lo cierran sin meter el preso al asesino, que encima lo habían encontrado, y a él como que no puede superar ese caso que no pudo, que lo resolvió, pero que no pudo completar, y se llama El secreto de sus ojos, porque el femicida era conocido de la víctima y Darín lo identifica porque en una foto que habían sacado de cuando ella era más joven, ve que el femicida le está mirando de una forma muy rara y por eso es el secreto de sus ojos. Se me pone la piel de Muy, gallina. muy buena película, me gustó mucho a mí en su momento Sí, y la he visto, no sé, pues sí, sí, sí. Nunca vi sí. el remake y no creo verlo. La verdad, no me llama la No, no, atención. no, 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 no vale la pena, la verdad. Perdón, Eh, Julia Roberts, pero no.
No, tienen otros peliculones que podamos ver, justo esto no. Bueno, y después nos quedan dos películas más que después del 2009 pasamos al 2014, más o menos, puede ser. Sí, a 2014 nos Y vamos. para mí es la mejor de todas, que es Relatos Salvajes de Damián Zimmer. Peliculón, Es, peliculón. es la más original desde la forma, la más lograda, que tiene más matices. Es humor negro, de alguna forma. Es como, sí, es tragicómica. Es Rompe excelente. muchas estructuras, rompe Sí, con muchas estructuras de golpe. Nadie se esperaba ver esto. Y eso creo que está bueno. sí, sí. No, ¿le querés contar a la gente de Más o qué va? menos, Y esta vez sin spoilear, porque además es más difícil spoilear acá, como para invitarlos a que la vean. relatos salvajes es como dice también el título medio que nos habla, son relatos. Básicamente está dividida en varios relatos, eh, donde habla mucho sobre esta cosa que tiene, bueno, yo lo veo mucho en el argentino, en el hombre en sí en general, pero en el argentino también está mucho de como el enojo y llevado al extremo, a la bronca, a la impotencia y, y desde un lado extremo, por eso salvaje, como ya llegando a parecer animales, desde cómo nos llevan estas situaciones al extremo, ¿no? Como situaciones de impotencia, de bronca, de un montón de situaciones, de cosas, eh, en este sentido nos llevan hasta el extremo y podemos actuar de formas impensadas y también muestra mucho esas cosas que a veces pensamos nosotros que queremos hacer en esas situaciones y nos corta un poco el decir, che, no, pará, tipo, soy una persona, la razón no frena. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa razón y si no tuviéramos ese freno? Sí, total, total. Hay, bueno, hay cosas que no son spoiler, pero hay episodios y partes que se hicieron meme, que dieron vuelta a todo el mundo. Erika Rivas y Darín en esta película tienen dos partecitas, que hay una que no te la spoileo porque si no la viste fuiste, pero Erika Rivas diciendo, filmame esto, Néstor. Sí, 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 se volvió un meme total. Bueno, Ricardo Darín, por un apodo que le pone la película, pasó a ser Bombita Darín. Eh, No, no, es. sí, como que se genera mucha, mucha, mucha tensión. A mí me terminó doliendo el vaso de la tensión que tuve mirando esta película. ¿Y cuál es tu relato favorito? Eh, o sea, te voy por Erika Rivas, pero porque a mí me encanta Erika Rivas y amo el monólogo en la terraza. ¿Qué decirte? Erika tiene una energía, es una genia, y ese monólogo es terrible. Dato de color, ese monólogo está doblado. ¿Cómo doblado? Ella tuvo que doblar arriba, Ah, porque no se escuchaba. porque está en la terraza y con todo eso que no se Ah, escuchaba. es una cara. No recuerdo si es entero o son partes, pero Claro. o sea, ahí te das cuenta lo que es, ¿me entendés? Es tremendo, porque aparte el que vio la película y que no que lo vaya a ver, ese monólogo, vos decís, wow. O sea, imagínate tener que de encima arriba volver a hacer eso mismo con la voz. O Sí, sea, sí, no, no, no. Todo bizarrísimo, está muy bueno. A mí, me gustan todos. Mi relato favorito es el de Rita Cortese. El, mira, el segundo, me encanta, que es también como en pasa que Rita Cortese es una de mis actrices no, bueno, favoritas y me gusta eso porque además es como, la rebanco. no, no, Y es igual. que cuando dice como que tienen veneno para ratas, que lo quieren usar, ya se imaginarán para qué. Y es como súper macabro porque dice, ¿y esta mierda no estará vencida? Cuando esté vencida, hace más o menos efecto. Es como, No, no, es genial, Rita. es como, yo creo que esta y El secreto de sus ojos son las dos más argentas. Es que sí tiene muchos guiños muy Sí. argentos, que Y son muy buenos. Leo también le fue Baraglia re bien también, en taquilla. sí, le fue joya. Leo Baraglia también me gustó mucho. Sí,
Sí, sí, sí. Que hace como de concheto. Que dice, madre, con mi hermano siempre decimos, madre mía de mi corazón. No, Que cómo dice, termina esa escena aparte, no, no. Los finales de cada escena son no, es espectacular, espectaculares. es espectacular. Y bueno, un poco porque ya estamos sobre la hora, hablar brevemente de la última película que estuvo nominada, que otra vez toca el tema de la última dictadura cívico-militar, que es Argentina 1985. Sí, y si queremos hacer un enlace, acá está hablando del juicio este que se hace a las juntas, y cuando pasó a la historia oficial todavía no estaba hecho el juicio, se estaba haciendo en ese momento el juicio a las juntas. Entonces es muy loco eso también. Eh, El juicio a las juntas, que es para la gente que Pensé que no lo ibas a sabe, explicar. porque, no, sí, No, es un juicio que básicamente es en contra de lo que vendría a ser las juntas militares y todos estos procesos que se hicieron, estos desaparecidos, muertes y un montón de torturas que se hicieron, de secuestros, todo, que no fueron juzgados. Hasta ese momento no habían sido juzgados. Eh, Esto se dio en el 85, 2 años después de que termina, donde se dice, bueno, todas estas víctimas merecen un juicio, merecen que esas personas tengan, o sea, no puede ser que esto se esté pasando así y todos digan nada militar y no se haga nada. Porque en base, obviamente, porque no se hacía nada, había mucho miedo, mucha represión, todavía se seguían teniendo estas cosas, había mucho poder todavía en la parte de los militares. Eh, entonces, también por eso es que este juicio a la Junta fue tan importante, porque fueron protagonistas que eh, llevaron a fondo el juicio, por más que tenían un montón de amenazas atrás. sí. No, y además, esto en el mundo que dictadores hayan sido llevados a juicio y y que hayan ido presos, pasó acá y pasó con los crímenes de lesa humanidad del Holocausto. Los juicios de Nuremberg creo que se llaman. Entonces, y ya sabemos la relevancia política mundial que tuvo el Holocausto, ¿no? Entonces, que es como que Argentina de ese lado fue como bastante ejemplar, porque en el resto de los países de América Latina ningún dictador fue preso, ninguno. Como, ¿No? Y por eso marcó también eso, marcó un hito histórico eh, para lo que es la historia en Argentina. sí. Y más allá de su importancia y relevancia histórica, ¿te gustó la película? Y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. eh, Me gustó que se haya mostrado también varias cosas como las declaraciones. Me pareció muy interesante eso de cómo mostraron las declaraciones, porque muchas de esas declaraciones fueron reales. Entonces, Mm, esta mezcla también, viste, me parece muy interesante que muestren, aparte de ser basado y estar en los hechos reales, porque basado es básicamente en realidad todo hecho real, que aparte pongan textualmente muchas cosas, me parece como muy importante y que está muy bueno. Y a su vez también, Peter Lanzani me sorprendió bastante, sí tengo que rescatar sí, también. Yo lo veía viendo ya en un par de cosas, pero acá dije, che, sí, sí. sí. Me gustó mucho las actuaciones, me gustaron mucho, bastante. Eh, bueno, Darín de vuelta. Siempre está Darín. Hola, hola Darín. Eh, Que claro, que algo que también es un dato histórico, o sea, Darín hace de el fiscal del exactamente, caso. exactamente. ¿Cómo era el nombre del fiscal? Es trasera, el apellido. Se lo Es conoce como trasera. es trasera. Ningún fiscal se animaba a llevar porque estaban todos amenazados y él se animó y él necesitaba todo un equipo de abogados para llevar a cabo este juicio y ningún abogado reconocido se animaba o que ahí como que lo hacen con tono de humor que dicen, no, no, son todos fachos, como diciendo ninguno porque ninguno quiere meter preso a los militares.
Entonces hace como todo un grupo de chicos jóvenes que están cursando la carrera de abogacía, que son como más idealistas y ellos se animan y hacen todo un laburo de investigación muy, muy importante, que eso está bueno como lo muestran en la película. Es muy- Em, sí. Así que, bueno, Caro, no, nos quedamos sin tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algo que haya quedado sin decir? eh, algo que no dijimos, que dijimos al principio por las dudas, de esto de que el Oscar, bueno, eh, era primero mejor película de habla extranjera, en idioma no inglés. O sea, es mejor Habla- película de habla no inglesa. Era mejor película de habla no inglesa, ahí está. Y pasa a ser mejor película internacional por el 2019, eh, para incluir a todo el mundo, por así decirlo. Para que sea ya pasar a ser mundial. Eso justo lo habíamos dicho al principio porque estaba esa diferencia. Eh, y que la categoría también fue creada en el 56, cuando los Oscars empezaban en el 29, para tener más o menos una idea. Nuestra primera ternada fue en el 74, eh, más o menos, que serían 56 a 74, 20 años, un poquito menos, Sí, 18 años, por ahí. Sí, desde que existe la terna. sí. Sí, generalmente nominaban películas italianas, francesas, alemanas, con mucho de Europa y no tanto de Latinoamérica, así que por eso es un orgullo. Bueno, Caro, muchas gracias por todos tus aportes, por esta charla, estuvo buenísimo. Gracias, gracias y bueno, espero que les haya gustado esto, nuestra pequeña charla y emoción al hablar de estas películas y que los haya invitado a indagar un poco más en el cine argentino y si pueden empezar viendo si quieren estas películas de los Oscars y después ir mechando, buscando por ahí, hay mucho de dónde sacar y para ver. Sí, tal cual. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar, si se quiere comunicar con vos en Instagram? Exactamente, me pueden buscar en Instagram, @carogcrum, con 2M. Y nada, y ahí estoy, cualquier cosita me buscan por ahí. También van a ver qué cosas estoy haciendo por el momento, publico todo por ahí, todos mis lados artísticos. Perfecto, sí, sí, sí. Eh, Así, así que, Gracias. bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Espero que les haya gustado. Soy Mili Garcerena, me pueden encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como @buscando un lector. Y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo.